Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos un invitado que me satisface especialmente presentaros, porque es una persona joven. Es abogado, pero también es político. Y sabéis que en España qué falta nos hace ese impulso de jóvenes de verdad que vengan a mejorar la política. En este caso es una persona de izquierdas, que sabéis que también nos hace falta a las izquierdas, como no, esa conciencia social que debe impregnar absolutamente todo. Pero una izquierda moderna, una izquierda rigurosa, una izquierda social, por supuestísimo, pero que también piense en el bienestar del conjunto de todo el país y de todos y cada uno de los españoles. Así que hoy os presento con gran placer, aquí en el canal, a Guillermo del Valle. Guillermo, bienvenido al canal del Coronel. Un placer, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto, tenía muchas ganas de venir y de reencontrarnos, bueno, de desvirtualizarnos, porque realmente nos habíamos encontrado en los mundos digitales. Efectivamente. Para mí es un verdadero placer, muchísimas gracias. Pues os cuento, queridos amigos, que nos conocimos digitalmente, como dice Guillermo, hace ya 4 años. Y además en su canal de YouTube, que se llama El Jacobino, ya eso os da una orientación ya de cuál es un poco su pensamiento, pero en aquel momento, os lo digo de verdad, me cayó muy bien. Me cayó muy bien Guillermo y además fue un programa que lo pasamos fenomenal y donde descubrí a alguien, a otra persona que hoy afortunadamente también es un buen amigo, que es Santiago Armesilla. Que lo mismo, con sus ideas, él tiene las suyas, evidentemente, más que respetables, pero es una persona bien documentada, bien preparada, bien formada, con una oratoria extraordinaria, es muy difícil rebatirle verbalmente, y fue un programa que lo pasamos francamente bien. Por lo tanto, ya os digo que a partir de aquel momento pues he seguido la trayectoria de Guillermo y lo valoro enormemente, y sobre todo lo que os digo, esta juventud que muy valiente, que se enfrenta a todo a pesar de los problemas que significa hoy en España intentar despuntar en el mundo de la política sin tener apoyos de todo tipo, que ahora hablaremos de ello. Pero mirad, también, queridos amigos, Guillermo acaba de presentar este libro, que desde luego más evocador no puede ser, La izquierda traicionada. Vamos a leer un poco el subtítulo. Dice, razones para la resignación. ¿Y qué nos dice en la contraportada? Según Guillermo del Valle, existe una doble amenaza que poco a poco ha ido destruyendo a una izquierda española cada vez más alejada de sus valores. Fijaros bien, una izquierda española cada vez más alejada de sus valores. Por un lado, el fundamentalismo de mercado, que se ha inmiscuido hasta tal punto en los partidos progresistas que cuesta distinguirlos de los de derechas. Todo ello al mismo tiempo que la amenaza de la economía digital se cierne sobre millones de trabajadores, que el capital sigue concentrándose y que las desigualdades continúan acrecentándose. ¿Sabéis? Desigualdades de todo tipo, empezando por las económicas que están destruyendo la sociedad, las sociedades donde hablábamos de la justicia, de la igualdad, de repartir la riqueza, y está siendo todo lo contrario, y curiosamente por gobiernos que se llaman a sí mismos progresistas. Y por el otro lado, el identitarismo, un individualismo extremo que se empecina en sacralizar todas y cada una de las identidades que afloran en el mundo, sean religiosas, tribales, irracionalistas o la peor de todas y la más común en otro país, el nacionalismo. Este libro es ante todo una crítica a la izquierda, desde la propia izquierda, un ensayo que señala las contradicciones persistentes en las que caen los partidos progresistas españoles y que con argumentos sólidos aboga por nuevos planteamientos que devuelvan a la socialdemocracia la senda de la libertad y de la igualdad. Guillermo, este libro es más que necesario ahora mismo en España. Bueno, con esa idea lo escribí, ¿no? Humildemente aportar una voz crítica con lo que está ocurriendo, ¿no? Lleva ya unos meses de recorrido y vamos avanzando paso firme, lento pero firme por la 3ª edición. Bueno, estoy relativamente satisfecho, pero creo que más allá del libro me importan las ideas, ¿no? El debate de las ideas, un debate honesto de las ideas, sin cancelaciones, sin decir, usted no puede hablar porque realmente es un fascista oculto, ¿no? Todas estas cosas a las que estamos tan acostumbrados, por desgracia, en la política de hoy, que debería ser una política crítica y democrática. Y sí, yo percibo un fenómeno que trasciende el marco nacional español, indudablemente, que es internacional, en la que en nombre del progresismo, en nombre de las izquierdas, pues encontramos una serie de facciones, de partidos políticos, que abogan por darle vueltas a la identidad, al populismo, visiones posmodernas,
las que nos encontramos cosas verdaderamente chocantes, ¿no? El sexo, por ejemplo, el sexo biológico pasa a no existir o a ser una categoría, en fin, identitaria, voluble. Claro, esto ha puesto en pie de guerra pues, al feminismo histórico, al feminismo como un movimiento de emancipación que planteaba que la mujer, precisamente derivado del sexo biológico, de la categoría del sexo, pues ha estado históricamente discriminada, también ligado a otras cuestiones como la clase social, ¿no? Entonces aparecen estos movimientos identitarios de género que niegan esto, ¿no? Con la ley trans, que realmente lo que introduce es esta ideología tan discutible, la ideología queer, ¿no? Y una buena parte del feminismo clásico, pues se enfrenta a esto, pero lo encontramos en todo, ¿no? Una izquierda quizás alejada de los ejes materiales, del clásico conflicto capital-trabajo, es decir, del lado del trabajo, qué está pasando con esa revolución tecnológica y digital, que no tenemos que criticar, pero tenemos que asumir que transforma el mundo. Y habida cuenta de que transforma el mundo, pues también desde los poderes públicos y desde los estados, creo que no podemos aceptar que la política quede subordinada a la economía, ¿no? Que la política democrática no puede estar subordinada a las fuerzas del mercado. Pues sí, yo creo que las fuerzas presuntamente progresistas se han alejado de estas preocupaciones clásicas, ya no buscan transformar la sociedad, sino muchas veces estar en los gobiernos, que no gobernar. Nos suena familiar, ¿no? En España yo creo que hay mucho de esto, ¿no? No gobernar, sino estar en el gobierno, que son dos cosas distintas. Cuando uno no tiene ni mayorías suficientes para llevar a cabo ningún proyecto político, porque depende de unos socios, como ocurre en nuestro país, que lo que buscan no es bloquear un proyecto de progreso, es directamente fracturar el país, fracturar la nación común, fracturar el Estado, triturarlo, en fin, extranjerizar a millones de personas, hacer que un extremeño o que un andaluz pues dejen de ser españoles en buena parte de España. Pues a mí eso me preocupa. Creo que con esas políticas la solidaridad, la justicia social, la igualdad, la libertad de todas las personas no sale bien parada. Y por eso creo que es bueno que desde posiciones de izquierdas, de gentes que no somos liberales en lo económico, que creemos que hay que regular fuertemente incluso el capitalismo, pues demos al menos otras voces y planteemos que el debate esté abierto. Yo creo que eso es saludable. Hablas de la izquierda traicionada, entonces deberíamos quizá empezar definiendo qué es la izquierda, qué ha sido la izquierda tradicional y cómo lo podemos trasladar esa izquierda tradicional al momento actual. Sí, me parece, un enfoque para ir a los orígenes. En fin, yo lo que planteo es recuperar una tradición ilustrada en la que la izquierda, desde las revoluciones democráticas, no solo la Revolución Francesa, sino otras tantas, ¿no? Aquí encontramos la Revolución Liberal Española en las Cortes de Cádiz, ¿no? Pues frente a la sociedad estamental, frente a la sociedad del antiguo régimen, frente a los privilegios de origen que tenían que ver con el nacimiento, aunque usted hubiera nacido en un estamento o en otro, pues defendía sus valores republicanos realmente, sus valores revolucionarios también, de igualdad, de libertad, de fraternidad. Y el cuarto principio, que siempre se nos olvida, que es la unidad e indivisibilidad de la república, de la nación política, que es un concepto que, aunque ahora extrañe, no surge de la mano de las derechas, sino de las izquierdas, ¿no? En esa tradición luego aparece, por supuesto, una serie de transformaciones, ¿no? Las transformaciones del movimiento obrero, del socialismo, o más bien de los socialismos, las revoluciones sociales y la búsqueda incesante de un mundo sin privilegios, con sus luces y con sus sombras. Por supuesto, aquí no se trata de hacer una reconstrucción falseando la historia o una geografía de tiempos pasados, ni mirar con excesiva nostalgia paralizante al pasado, sino simplemente intentar aplicar, como dices, esos principios que desde mi punto de vista no han caducado. Son principios que siguen vigentes. Lo que pasa es que el mundo en el que nos movemos es un mundo muy distinto. Bueno, yo creo que tenemos en este mundo la obligación desde las izquierdas de pensarlo críticamente, como te decía, y de ver el principal desequilibrio. ¿Cuál es el principal desequilibrio desde mi punto de vista? Pues la internacionalización, la globalización de las fuerzas económicas y, en cambio, unos poderes políticos muchas veces que se quedan en un marco local y que cuando intentan avanzar hacia espacios supranacionales como la Unión Europea, pues lo hacen de manera muy errática, muy disfuncional. La Unión Europea podría ser una buena idea, pero claro, lo que no puede ser es una unión hegemonizada por los países del norte, con una periferia del sur de Europa, esto también nos suena, una periferia desindustrializada, con enormes problemas sociales, con enormes problemas salariales, con una inversión en tecnología, en I+D, absolutamente deficiente, con una dependencia en cuanto a la potencia industrial, en cuanto a las materias primas
que nos debilita enormemente. Entonces, bueno, ese equilibrio, buscar que las fuerzas políticas vuelvan a dominar, a controlar democráticamente, ¿eh? No se trata de excluir las posibilidades del mercado, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de Europa tenemos la obligación de hacer esa reflexión. Y yo veo a las izquierdas en otros derroteros, ¿no? Pensando en cuestiones posmateriales, hablando constantemente de sentimientos, de identidades, donde estaba la igualdad, estaba en el centro del pensamiento transformador de la izquierda, hoy está la identidad que nos diferencia. La pregunta ya no es por el qué hay de lo que nos une, qué hay de lo común, sino las preguntas han cambiado. La pregunta más frecuente en nombre del progresismo, que es una palabra difusa, es qué hay de lo que nos diferencia, ¿no? Las identidades. Hablamos constantemente de raza, de género, de etnias, de tribus, de identidades nacionales para fragmentar. Un Estado-nación como España debería defender ser más fuerte a nivel soberano, ¿no? A nivel industrial, a nivel energético, a nivel productivo. No fragmentarse en 17 o en 27 taifas. ¿Qué tiene eso de izquierdas? Entonces yo por lo que abogo humildemente es por recuperar los principios, entender que esos principios de libertad, de igualdad, de unidad política, de solidaridad, de redistribución de la riqueza, no han caducado, no han prescrito, siguen vigentes. Lo que tenemos que intentar es esforzarnos en cómo aplicarlos en un mundo cambiante, convulso, en el que reconozco que no lo tenemos sencillo, las izquierdas, pero también reconociendo que la izquierda, que gracias a la izquierda hoy las sociedades democráticas de nuestro tiempo, con todos sus déficits, con todas sus carencias, pues han incorporado una serie de derechos sociales a los estados de bienestar, la prohibición del trabajo infantil, es decir, la limitación de las jornadas laborales, los salarios mínimos. Bueno, eso tiene que ver con la fuerza sindical, con la organización de los trabajadores. Tiene que ver muchas veces lo vemos en las leyes. Otra cosa es que esas leyes sean, por desgracia, papel mojado en la realidad tangible que viven nuestros compatriotas. Pero fíjate, Guillermo, ahora mismo en Europa, según todas las encuestas, y muy especialmente los jóvenes, cada vez hay más personas que están desencantadas con esta izquierda, con esta socialdemocracia, porque creen que todo eso que les había prometido en realidad ha quedado en papel mojado. Ahora mismo vemos lo que estamos comentando, hay una polarización económica impresionante, que también se refleja, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, cada vez más. Entonces, hay quien se está planteando si de verdad este sistema sigue siendo válido, ¿no? Esta socialdemocracia. Y quizás es el motivo por el que estén creciendo en muchas partes de Europa los partidos llamados de extrema derecha o de ultraderecha. Porque a lo mejor las personas, desconfiando ya de esta socialdemocracia, buscan algo diferente, ¿no? Indudablemente, Pedro, indudablemente. Y lejos de criminalizar, hay que intentar entender los fenómenos y estudiarlos con cierta seriedad. Si hay bolsas de pobreza, si hay una precariedad laboral alarmante. Yo como abogado de trabajadores pues lo veo con frecuencia en los juzgados. Tenemos unas leyes laborales que se han ido liberalizando a través de una serie de reformas de carácter neoliberal implementadas por gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, porque en nombre de la socialdemocracia también se han hecho políticas pues muy poco socialdemócratas. Y hay unas concentraciones de capital que también son concentraciones de poder económico y de poder político, porque el poder económico indudablemente influye mucho. Podemos hablar de los medios de comunicación, de la presión de los poderes todo económicos y financieros, todo está relacionado. Claro, esto de separar y decir, bueno, son los parlamentos los que mandan en los gobiernos. Bueno, muchas veces los parlamentos y los gobiernos de muchos países periféricos como el nuestro, pues están subordinados a determinadas plataformas multinacionales que dando un clic pues pueden determinar pues incluso la caída de los gobiernos. Recordemos la crisis de 2008, lo que hizo la Troika con el gobierno griego, ¿no? Acordémonos de eso, ¿no? ¿Cómo no van a aparecer bolsas de personas de desafección, de decir, oye, yo no me siento representado por este sistema, yo no me siento representado por estos partidos políticos, yo voy a buscar el refugio en planteamientos que muchas veces pueden ser de trazo grueso, que pueden ser populistas, que pueden ser peligrosos porque dan una salida pues igual de carácter étnico, de carácter también identitario, que tienen una posición respecto a la inmigración pues inquietante, pero claro, eso aparece cuando hay carencias y cuando hay demandas no resueltas. No se puede criminalizar y no se puede combatir solo las consecuencias de los fenómenos sociales y políticos, sino hay que analizar las causas. Y una de las causas principales es una desigualdad social y económica alarmante, sobre todo en buena parte de la Europa occidental y de una Europa que nos estamos quedando pues, en la periferia de una recomposición del mundo, geopolítica pues muy compleja, que te voy a decir a ti que la conoces mucho mejor que yo, y nosotros a su vez en la periferia de la periferia, ¿no? Algunas certezas yo creo que a las que podemos llegar independientemente del enfoque ideológico de cada uno.
lo dijo hasta Macron, ¿no? en la pandemia, que no es precisamente un revolucionario de la, en fin, de la socialdemocracia, sino más bien un socioliberal, ¿no? Las personas que vienen del Partido Socialista francés para hacer políticas liberales en lo económico. Bueno, soberanía industrial, soberanía energética, es decir, ¿por qué hemos permitido desde el punto de vista de España o del sur de Europa, porque son fenómenos compartidos, el desmantelamiento de nuestra industria? La privatización de empresas públicas muchas veces llevada a cabo por un dogmatismo ideológico muy enorme, ¿no? Recuerda el caso de Endesa. Endesa termina siendo privatizada en una operación para que termine en manos de Enel, de una empresa pública italiana. Claro, nos hablan de la globalización y de la libre competencia, pero claro, hay algunos países de nuestro entorno que han preservado su control sobre sectores estratégicos, porque tiene sentido que sobre sectores estratégicos el Estado, los diferentes Estados-nación, puedan decir algo hasta que no inventemos algo mejor, ¿no? Y yo no veo que hoy haya un espacio supranacional articulado. Entonces, claro que eso tiene consecuencias. ¿Cuáles han sido las consecuencias principales? Pues salarios de miseria, ¿no? Un paro estructural muy importante. Después de la crisis de 2008, una deuda pública cada vez más disparada, unas políticas fiscales desde mi punto de vista muy regresivas, que no ponen el acento donde deberían ponerlo. No se trata de subir los impuestos o bajarlos indiscriminadamente, sino hay que decir a quién y quién los paga. Racionalizar el gasto. Exactamente, racionalizar el gasto también. Nosotros ahí desde el Jacobino y desde Izquierda Española hemos dicho si tiene sentido un Estado autonómico que genere ineficiencias, que genera duplicidades y que genere insolidaridad. Pedro, yo creo que no se puede competir a nivel internacional en un mundo complejo en un país donde uno se mueve 100 kilómetros al sur o al este y no tenemos en la sanidad pública los datos clínicos centralizados, en un contexto de desarrollo tecnológico en el que sería de una facilidad pasmosa tener todo interconectado. Pues hemos generado barreras y fronteras internas dentro de España. Eso, por ejemplo, la cuestión nacional aleja a votantes trabajadores de los partidos de la izquierda. Indudablemente. Yo creo que Vox es un fenómeno inentendible sin 2017, sin el intento de golpe de Estado en Cataluña. Vox ya existía y era un partido absolutamente periférico, absolutamente minoritario. Y se produce la eclosión electoral de Vox cuando una parte de la población española dice, oye, pero ¿qué es esto de que las izquierdas renuncien a ser españolas y asumir que tienen un proyecto para todos los españoles, especialmente para los españoles de los lugares más pobres, de las regiones más desfavorecidas? Esto es el ABC de la justicia social y de la socialdemocracia. Eso es, la solidaridad. Claro, si no hay nación común, ¿cómo se garantiza esa solidaridad? Entonces, yo creo que todas esas carencias hay que analizarlas, porque si no, estamos todo el rato con las voces de alerta, ¿no? Comunistas, fascistas, pero no analizamos los problemas reales, ¿no? de la gente que ni es comunista ni es fascista, sino lo que quiere son trabajos dignos, vivir con tranquilidad, o tener unas vacaciones remuneradas, el futuro, que sus hijos, tener una cierta certidumbre, ¿no? vital. Fíjate, Guillermo, que hablabas antes que las izquierdas habían sido un actor fundamental para la consecución precisamente de lo que es el estado del bienestar, este armazón que básicamente es la sanidad, la educación, las prestaciones de desempleo y las pensiones. Pero fíjate, las pensiones ya está presionando Bruselas que a ver si se reducen, ¿no? La sanidad está como está en España. Se habla de que ahora mismo hay más de 800.000 personas esperando una operación, el que en algunos casos tardan en llegar hasta 6 meses, ¿no? Y ya no hablamos de citas, por ejemplo, para un dermatólogo que te pueden dar para dentro de 9 meses la cita. Pero luego también, si vamos al ámbito de la educación, ahora en esa polarización hay una educación que podemos considerar básica, que en algunos casos, con esto de la permisividad, de que no hace falta esforzarse ni trabajar, sirve para muy poco, incluso aunque termines la carrera. Y en cambio luego hay otra educación carísima, elitista, que va en otra línea diferente. Pero esto va en contra de cualquier principio de socialdemocracia y de izquierdas. Y esto lo están permitiendo gobiernos progresistas. ¿Qué es lo que nos está pasando en este campo también, Guillermo? Totalmente de acuerdo, pero empiezo por lo último, por la educación, porque yo creo que es un ejemplo paradigmático de que las cosas van mal en la izquierda, y lo abordo en uno de los capítulos de la izquierda traicionada. Nosotros desde Izquierda Española lo hemos dicho claramente, la izquierda tiene que defender indudablemente la educación pública, y muchas veces frente a maneras de socavarla con fórmulas alternativas de educación concertada, privada, a las que pueden acceder quienes se las pueden permitir, ¿no? Pero defender la educación pública no solo es pagar bien
mejor a nuestros profesionales no solo es blindarla de privatizaciones, sino defender valores de mérito, de esfuerzo, de capacidad y garantizar que la educación pública sea el verdadero instrumento de igualdad de oportunidades. Ahí la izquierda se ha equivocado completamente y hay un debate muy interesante en el que determinados profesores, precisamente también muy de izquierdas, están diciendo, oye, nosotros tenemos que volver a defender esto, ¿no? La transmisión de conocimientos, de contenidos científicamente verificables, indudablemente humanísticos. La escuela pública no puede convertirse en una especie de escuela de coaching emocional en el que se enseña a los niños a aprender, enseñar, este pedagogismo fundamentalista que muchas veces no tiene nada que ver con la pedagogía. No, eso es un error absoluto. Eso es un error absoluto porque ¿qué hace? Diluir la educación pública como ascensor social, junto a otras cuestiones, ¿no? Porque tampoco hay que considerar que la educación pública puede hacer milagros, ¿no? Pero sí un instrumento de igualación a quien tiene recursos y a quien no los tiene, ¿no? Pues diluyendo eso, devaluando los conocimientos, devaluando los contenidos, devaluando el mérito, la capacidad, estigmatizándola, ¿no? Pues indudablemente quien tendrá, como bien has dicho, la opción de encontrar una educación de calidad y de excelencia será quien pueda pagárselo. Y eso es la antítesis de lo que deberíamos defender nosotros, que no es quien pueda pagárselo, sino a todo el mundo y permitir que aflore todo ese talento de personas que nacen, que hay muchas, que nacen con las cartas marcadas en la vida y con condiciones sociales y económicas muy difíciles, ¿no? Y luego planteabas temas también importantes, indudablemente. Yo creo que hay que pensar también reflexivamente qué está ocurriendo con el tema de las pensiones. Yo no suelo estar muy de acuerdo con la visión más ortodoxa, ¿no? Que los poderes económicos, que el Fondo Monetario, que las instituciones, ¿no? Hablábamos antes de la troika, que el neoliberalismo económico en general dice cuando sostiene que, o concluye más bien que las pensiones, lo llevan diciendo muchos años, son insostenibles. Bueno, tal y como están ahora seguramente lo sean, pero hay que intentar que no lo sean. Es decir, otra cosa es que hay algunos a los que les interese que lo sean, que también hay algo de esto, ¿no? De profecía autocumplida, ¿no? Que las pensiones sean insostenibles porque lo que nos interesa es fomentar los planes privados de pensiones porque hacemos negocio a través de las entidades bancarias y financieras y porque en el fondo queremos fomentar este sistema de capitalización que, por cierto, es muy peligroso en España. Porque, Pedro, ¿qué capacidad de ahorro tienen los españoles? El 80% de los españoles tienen 1.000 euros en la cuenta. Es que cuando dice, hablemos claro. Es que los jóvenes que ahorren. Pero ¿cómo van a ahorrar si apenas llegan a fin de mes? No pueden acceder a una casa. Si tienen que vivir en una habitación en un barrio periférico. Pero ¿qué ahorro? Claro, ojalá pudiera haber, podamos reactivar la economía, capacidad de consumo, pero para eso tenemos que transformar completamente el tema salarial. Bueno, y entonces, para mantener la sostenibilidad de las pensiones habrá que hablar pues, de muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de cotizaciones sociales, por ejemplo, de la cantidad de horas extraordinarias fraudulentas que se hacen en España, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de nuestro mercado de trabajo. Un fraude laboral ingente. De esto, claro, esto no quieren hablar, porque esto exige control, esto exige poner medios a la inspección de trabajo, cosa que este gobierno tan supuestamente progresista no hace, porque la Inspección de Trabajo ha estado hasta en 2 ocasiones al borde de la huelga. No hay que poner medios a la Inspección de Trabajo, porque el ratio de inspector de trabajo por trabajador es totalmente insuficiente. Si lo comparas con países europeos, claro, estamos muy por debajo. Y entonces, claro, pues dices, oye, ¿cómo vamos a controlar el fraude si no tenemos no damos medios materiales humanos a todo? Hay acusaciones que incluso sindicatos y hasta partidos políticos también han estado abusando de los trabajadores. Sí, indudablemente, con lo cual, bueno, es decir, si quien tiene que dar ejemplo no lo da, pues estamos ya en una sociedad que se desmorona, indudablemente, Pedro, ¿no? Pero yo creo que el tema de las pensiones, más allá de las cotizaciones sociales, hay que decir que si tenemos que sostenerlas con cargo al conjunto de los presupuestos generales del Estado, pues tendremos que hablar, como bien has apuntado tú, de gastos y de ingresos. Y habrá que hacerlo sin ningún tipo de sectarismo ideológico, desde todas las posiciones, es decir, en el gasto, indudablemente habrá que racionalizar, que no significa recortar en el estado de bienestar aún más, porque si recortamos aún más después de los sucesivos recortes de las crisis concatenadas que las han pagado especialmente los trabajadores y los más débiles, pues vamos hacia un precipicio. Y también hay que hablar de ingresos. Y ahí yo creo que lejos de subir los impuestos al consumo o el IVA, que son además impuestos que paga todo el mundo por igual, pues son impuestos un mismo tipo, es decir, son impuestos lo que se llama impuestos proporcionales, que tienen efectos muchas veces regresivos, pues habrá que hablar de qué ocurre con las rentas del capital, qué ocurre con esas grandes multinacionales que se puedan deslocalizar y que muchas veces no conseguimos desde los estados-nación pues hacer que tributen en aquellos lugares donde producen
riqueza para ellos, y muchas veces se deslocalizan y dices, oye, pues aquí tenemos un verdadero problema. Claro, esto nos remite a hablar de otro asunto. La Unión Europea, ¿por qué no tiene una unión fiscal y presupuestaria? Pues porque Eso, te lo iba a preguntar. esto hablaremos luego, ¿no? Entonces, claro, para mantener las pensiones y para blindarlas, las pensiones públicas, pues hay que hablar de todo esto. Y yo no veo que esto esté en el debate. Yo lo que veo es que en el debate están, pues, bueno, en fin, insultos, descalificaciones, trazo grueso, en fin, lo de siempre, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues poca profundización en soluciones reales para garantizar un estado de bienestar que yo creo que es necesario si nos tomamos en serio pues, la libertad y la igualdad de todas las personas. Totalmente. Fíjate, algo tan sumamente sagrado como es la sanidad, están consiguiendo que no solamente ya se haya saturado la sanidad pública, sino que como tantas personas se están afiliando a la seguridad privada, que también se llegue incluso a saturar. Sí. Pero esto es inaceptable. Es verdad que a pesar de todo seguimos teniendo un buen sistema, sí, si lo comparamos con el resto del mundo, pero da la sensación de que está en un profundo declive. Aquí hemos tenido sentados a médicos y vamos a tener a más médicos que nos van a contar la realidad que viven ellos el día a día, y esto da la impresión de que también en cierto modo se está desmoronando, ¿no? Esto es inaceptable. Indudablemente. Además, creo que la sanidad pública está sufriendo ataques cruzados desde diferentes lugares, desde diferentes flancos. Y a mí me parece que es incluso meritorio que resista. Por un lado, los ataques económicos de aquellos partidos políticos que han legislado, pues aquí en la Comunidad de Madrid lo vemos claramente, a favor de una externalización sutil y a veces no tan sutil y del favorecimiento de otras sanidades, ¿no? Es decir, que claro, dices ya, pero hay mucha gente que no se la puede pagar. Y entonces estamos ante la cuestión de si creemos en una sociedad verdaderamente civilizada, verdaderamente democrática, donde no rija la ley del más fuerte, del sálvese quien pueda, porque eso es un verdadero problema para la estabilidad, para la seguridad, para la justicia social, que por cierto son valores que también una cierta derecha demócrata cristiana, conservadora o incluso liberal hubo un tiempo que defendió. Antes de la revolución esta anglosajona, Thatcher-Reagan, en la que parece que lo único que importa son las cuentas de resultados, los balances de las empresas, ¿no? Y no los derechos de las personas. Entonces sí, ha habido recortes sociales, listas de espera, aquí podemos hablar de las listas de espera, ¿no? Listas de espera muchas veces desesperante, que son una manera de darle un mensaje muy claro al ciudadano. A usted aquí teóricamente va a ser atendido, pero en la práctica, si usted tiene algo grave, búsquese la vida, búsquese una alternativa, claro, y eso es enormemente preocupante y tiene efectos en la vida y además efectos, Pedro, que nos llevan a realidades que a mí me incomodan enormemente. Entre diferentes barrios en Madrid, no tenemos que irnos muy lejos, hay diferencias en la esperanza de vida. En la esperanza de vida. Muchas veces hablamos de otros países y de latitudes recónditas. En la Comunidad de Madrid o en Sevilla hay diferencias de esperanza de vida sustanciales entre barrios. Es decir, el origen, las condiciones sociales y económicas, la alimentación, la sanidad, la renta, en definitiva, la clase social, sigue determinando o por lo menos condicionando enormemente las posibilidades que tienen unos ciudadanos y las menores posibilidades, mucho menores posibilidades que tienen otros, ¿no? Y luego otro ataque que ha recibido la sanidad pública es el ataque de la falta de una sanidad común en España, ¿no? Tenemos un carajal competencial que no nos podemos permitir. Que eso no lo tiene ningún país de nuestro entorno prácticamente. Hasta el calendario de vacunaciones es diferente dependiendo de las comunidades. Es que parece demencial, Guillermo. Lo recojo, creo, en la izquierda tradicional así, las diferencias en la prueba del talón. Las enfermedades que cubre la prueba del talón, claro que es una prueba esencial para la detección de enfermedades tempranas de tu recién nacido, de tu bebé. Pues no es que no esté cubierta en todas las comunidades autónomas, pero sí las enfermedades que abarca en cuanto a la detección esa prueba varían enormemente. Entonces, claro, a veces recientemente el gobierno dijo, bueno, hay que ir hacia un catálogo compartido. En 2024 estamos todavía pensando eso, ¿no? Es decir, bueno, pues preguntáselo a vuestros socios, porque igual la Esquerra Republicana de Cataluña, o al PNV, o a Bildu, o a Junts, como los que les está interesando es desmontar el Estado, debilitar el Estado. Me acaban de firmar un cupo para Cataluña, un concierto económico para Cataluña. ¿Acaso creemos que ese concierto económico no tiene que ver con la sanidad pública? ¿Acaso creemos que no va a tener que ver con el dinero disponible que va a haber para pagar los ambulatorios, los centros de salud en Cáceres, en Badajoz, en Sevilla, en Écija? ¿Creemos que no tiene que ver? Claro que tiene que ver. Si uno desmonta el Estado, si uno camina hacia un Estado confederal, hacia un Estado ya no a 2 velocidades, sino a 5 velocidades, en el que los pobres sean cada vez más pobres, pues bueno, vamos a tener muchas dificultades para mejorar todas esas carencias, que como bien has dicho, yo sigo prefiriendo indudablemente un sistema
donde la sanidad pública esté absolutamente blindada y absolutamente privilegiada, que los dantescos casos que hemos visto en la pandemia, ¿no? De modelos mucho más, mucho más neoliberales, donde todo está medio privatizado o semi-privatizado, donde se ha llegado a especular con bombonas de oxígeno, ¿no? En el mercado negro. Esto lo hemos visto en muchos países Con respiradores. con respiradores, de nuestra querida Iberoamérica, tan influenciada, por cierto, ahora que se hace una revisión de la historia, ¿no? Tan influenciada no por imperios de otros tiempos, sino por imperios de este tiempo, ¿no? Por las políticas que venían del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos cuando Iberoamérica era el patio trasero de los Estados Unidos y había que ensayar, había que ensayar en Chile, en Argentina, todas esas políticas, ¿no? De la Escuela de Chicago, de la Escuela Austriaca, en fin, y eso ha generado pues, que no haya estados sociales. Y que no haya un estado social significa eso, ¿no? Que el pobre, cuando llega a una situación así, tan desesperada, de colapso de la pequeña red de sanidad pública, pues no tiene dinero para acceder a un respirador, se muere. Descolgado. Se muere. Y ese es un modelo, a mí me parece, pues, perverso, absolutamente inaceptable, moralmente. Te has apuntado el tema de la fiscalidad, que a mí me parece absolutamente clave. Estos días ha saltado la noticia de que por un error legislativo las clases trabajadoras, incluso los desempleados, van a pagar más en los impuestos. Pero fíjate, estamos hablando, como tú decías, de que ahora estamos hablando a ver si se consigue que finalmente las grandes multinacionales paguen el 15% de impuestos de los gigantescos beneficios que obtienen, el 15%. Y tú decías, con toda la razón, algo que me parece una sinvergonzada integral, que es que en la Unión Europea haya países de baja fiscalidad, como eufemísticamente se le llaman, simplemente son paraísos fiscales, solo que no hay opacidad, existe transparencia bancaria. ¿Cómo estamos permitiendo esto en la Europa de la socialdemocracia, en la Europa de la justicia, en la Europa de la igualdad? Esto es una sinvergonzada integral, Guillermo. Pero vamos, letra por letra, sílaba por sílaba. No puedo calificarlo de otra manera porque es lo que es. Bueno, y además no es casual. Es decir, si repasamos la configuración de la Europa de Maastricht, con la que nosotros hemos sido tan críticos, pero no por una especie de nostalgia soberanista a todo precio, sino porque hacemos un análisis, intentamos hacer un análisis racional y decimos, oye, la Europa de Maastricht establece una unión monetaria y una moneda común, o apunta hacia una moneda común, entre países con economías muy diferentes y con enormes desequilibrios entre las monedas, ¿no? Entonces, para que eso funcionara, y esto lo dijeron pues, economistas poco sospechosos de revolucionarios marxistas, como Stiglitz o como Juan Francisco Martín Seco, que prologa la izquierda tradicional, y dijeron, oye, esto no puede funcionar si no establecemos unas instituciones, una hacienda común, un presupuesto, incluso en el Estados Unidos, que no es un modelo precisamente social, pero hay una hacienda. Claro, en ese caso hay una hacienda federal, porque es un Estado, bueno, es un Estado federal, hay una hacienda para que haya unas ciertas transferencias. Aquí no se consiguió y se nos dijo, bueno, ya se hará, poco a poco, no metamos prisa. No se hizo porque no le interesó a Alemania y no le ha interesado nunca a los países del norte de Europa. Es que hemos llegado a momentos tan obscenos, recuerda Pedro, en plena pandemia, con Rutte y Países Bajos diciendo, no, el sur de Europa, seguimos con el cuento de los frugales y de los PIGS y de los países del sur de Europa, manirrotos, que no saben ordenar no sabrán ordenar sus políticas, pero ustedes están generando una insolidaridad y unos desequilibrios, vamos, letales muchas veces para la supervivencia de los ciudadanos, de los pensionistas. Yo me acuerdo de ese pensionista que se suicidó en la Plaza Sintagma de Atenas en plena crisis del euro, ¿no? Cuando se estaban implementando una serie de recortes sobre el exiguo estado de bienestar griego, ¿no? Que generaron pues obviamente situaciones materiales de desesperación y de pobreza lampante en muchísima gente en el sur de Europa. No puede ser que haya una desintegración fiscal, es absolutamente inaceptable que desde Maastricht hasta hoy, estamos en 2024, estamos hablando, bueno, ahora ahí se ha mutualizado un poco la deuda, estamos caminando de alguna manera, bueno, contra los propios tratados. Ahora Draghi, que ha confeccionado un informe que seguramente terminará como muchos otros en los cajones, porque esto es muy común, hacer un informe y terminar, sí. hay que reindustrializar, pues, sí, no, ya lo sabemos, pero luego termina, a ver cómo se paga eso. Y eso no se puede pagar si no hay indudablemente una hacienda común. Y eso no le interesa a los países del norte de Europa y lo vienen bloqueando pues, durante las últimas décadas. Eso no es un olvido. Y eso genera, desde el punto de vista de España, pues una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja. Competencia entre estados y dentro de España competencia entre regiones. Que claro, es que España también tiene lo suyo, tiene que hacer los deberes en casa. Si uno no tiene la casa ordenada, pues no puede tener una política exterior digna de tal nombre, ¿eh? Eso nos suena bastante. Y no tenemos la casa ordenada. Claro, porque para ir a Países Bajos o a Alemania,
sé, o a Malta o a Luxemburgo o a Irlanda a dar lecciones fiscales, pues uno debería ordenar lo que está ocurriendo en España. Y es que España tiene un concierto económico vasco y un convenio navarro, que son dos regímenes, que es que ni siquiera en la Europa confederal de las competencias entre estados, ni siquiera ahí tienen encaje. Son dos sistemas inimaginables en los que dos regiones ricas no contribuyen a la solidaridad del resto y pagan una cantidad, el famoso cupo, que es una cantidad opaca, que no sabemos de dónde sale. Bueno, sí, sabemos que sale de negociaciones políticas entre los partidos del gobierno central y los partidos nacionalistas que les chantajean constantemente a unos y a otros para mantenerse en el poder, que eso es el estado de las últimas décadas, ¿no? En vez de eliminar eso, en vez de revisar eso, vamos y lo ampliamos a Cataluña. Y ya no suma 100%, ¿eh? Esto ya va a romper la caja, va a romper el sistema, porque el PIB, el peso sobre el PIB que tiene Cataluña, no es el que tiene el País Vasco y Navarra, indudablemente, por población, por importancia. Entonces, claro, y firman esto. Entonces, también para ir a Europa y dar una batalla, que hay que darla indudablemente, pues hay que hacer los deberes en casa. Entonces son muchas cuestiones, pero sí, a mí me parece que en 2024 estemos hablando de un 15% de impuesto de sociedades, a mí me parece una tomadura de pelo, de verdad, me parece una tomadura de pelo, y me parece que los errores legislativos, Pedro, siempre son en contra de los mismos y a favor de los mismos. Totalmente. En contra de unos y a favor de otros. Siempre son iguales. ¿Dónde están yendo las grandes multinacionales? A Países Bajos. Pero no debemos olvidar, queridos amigos, que Países Bajos es Holanda por un lado y luego 3 paraísos fiscales, que son las antiguas colonias holandesas, que son Aruba, Curazao y San Martín, que no son de la Unión Europea, pero indirectamente lo son. Claro. Con lo cual pueden tener la gran multinacional que se va a Países Bajos, puede tener ahí una sede, pero que son verdaderos paraísos fiscales. O sea, a mí es que me llama tanto la atención de decir, pero no deberíamos empezar por ahí. Es decir, cuando queremos esa justicia, esa igualdad, y esto una vez más lo están permitiendo partidos de izquierdas que presumen de ser progresistas. Guillermo, es que esto necesita una transformación total y absoluta. Total y absoluta. Claro, este es el primer tema del que hay que hablar, ¿no? Muchas veces en la cuestión fiscal la gente, pues, con razón, se pone de uñas cuando hablamos de temas impositivos, porque dice, bueno, a ver, los políticos hablando de temas impositivos nos llevan a subidas de impuestos. Bueno, si es que más que subir o bajar impuestos hay que hablar con franqueza de quién está pagando los impuestos. Y los impuestos los están pagando las clases trabajadoras, las clases medias que ya no son medias, ¿a través de qué? De lo que hablamos, de la imposición indirecta, del IVA, de los impuestos al consumo, que esos son los que no hay que subir porque son impuestos absolutamente regresivos y son los que se suben. Y en el IRPF, de las rentas del trabajo, ¿no? Que cada vez, bueno, han recaído la presión fiscal más ahí, ¿no? En cambio, el capital, como se puede mover libremente, el tema de la Unión Europea, libre circulación de capitales sin una hacienda común, pues encontramos que tanto las rentas del capital como las grandes fortunas, los grandes patrimonios y las grandes sociedades, o sociedades pantalla, efectivamente generan un entramado, pues ahora se nos dice de elusión, porque no es evasión fiscal, es elusión, ¿no? Siempre se utilizan palabras eufemísticas muy educadas para ocultar una realidad clara, que es que se generan agujeros fiscales a estados que además tienen carencias productivas como el nuestro. Es que nosotros tenemos un sistema productivo muy débil. Pedro, nosotros tenemos una desindustrialización total, tenemos unas empresas que son en el 95% microempresas, pequeñas empresas autónomos, que tienen unas capacidades de maniobra pues limitadas, y tenemos un modelo productivo, lo que se dice terciarizado, ¿no? Dependiente de qué, pues del sector servicios, de la hostelería, del turismo, además después de que se pinchara la burbuja inmobiliaria, pues aún peor, ¿no? Entonces, claro, no producimos y además muchas veces no podemos repartir, no podemos recaudar porque tenemos una inserción dentro de un club supranacional donde los agujeros fiscales son constantes. Pues fíjate, esto no puede ser, es inaceptable. Se da la paradoja, Guillermo, de que muchos de esos que practican esa elusión fiscal, es decir, esa ingeniería fiscal, son inspectores de Hacienda en excedencia. Que es que ya es el colmo, ¿no? Porque había un artículo muy interesante de Ricardo Rodríguez, que ha colaborado con nosotros, colaborador en El Viejo Topo. Él es técnico de Hacienda y funcionario en activo. Y no sé en dónde publicó este artículo, pero iba precisamente de esto, ¿no? Del conflicto de intereses y de lo preocupante que resulta que algunos altos funcionarios del Estado, excedencia, pues se dediquen a, en fin, pues quizás asesorar a grandes despachos, a grandes firmas, a grandes consultoras que
Bueno, estamos al alcance de un clic, ¿eh? Uno puede buscar en Google cómo montar una sociedad pantalla en Luxemburgo y hay despachos, a mí me escama enormemente. Yo soy abogado, claro, debo ser muy tonto, ¿no? Porque soy abogado de las personas que sufren las consecuencias de todo eso, pero hay gente que se dedica a eso, ¿no? A asesorar lindando siempre pues, el delito, ¿no? En la zona gris entre la legalidad y lo ilícito. Pues ahí también deberíamos meter mano, ¿no? Y los estados deberían controlar y fiscalizar. Siempre se habla de fiscalizar al poder político, muy bien, pero también hay que fiscalizar al poder económico, ¿no? Y establecer esos mecanismos de pesos y contrapesos con el poder económico, ¿no? Y establecer una regulación mucho más exhaustiva de los conflictos de intereses, porque no puede ser que un servidor público, pues sí, claro, por supuesto puede luego hacer una actividad privada, indudablemente si cumple la ley, pero claro, cuando entramos en un conflicto de intereses de asesorar de aquella manera a los que intentan socavar al propio Estado, pues hombre, estamos ante una incompatibilidad manifiesta desde mi punto de vista. Claro. Has hablado, fíjate ahora, del poder económico. Es el que verdaderamente manda en el país, más allá de los políticos. Y, por cierto, ese poder económico no es el que se perpetúa precisamente casi de manera eterna para seguir controlando todos los hilos del poder. Y al final son los mismos de siempre, son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y que es muy difícil romper ese círculo. En el actual estadio de la globalización financiera, de la financiarización de la economía y de dinámicas complejas, estamos viendo concentraciones de capital en muy pocas manos inéditas en la historia de la humanidad. Y unos desequilibrios que ponen en peligro la democracia misma, la propia democracia, la libertad. Cuando se habla de la libertad, de la democracia, pues por supuesto que sí, pero eso no basta con tener constituciones o con tener leyes, que es muy importante. Se trata de permitir las condiciones objetivas, materiales, para que ese Estado de Derecho, para que ese Estado social y democrático de derecho se desarrolle. Eso es lo que hay que defender también desde una izquierda transformadora, ¿no? No impugnar el Estado de Derecho. Eso es una buena idea, sino ver que bajo determinadas condiciones económicas es irrealizable ese Estado de Derecho porque hay una serie de poderes económicos y financieros indudablemente relacionados también con estados. No pensemos que el poder flota en la estratosfera, eso sería una visión muy, muy idealista. Hay determinados estados detrás, pues en el mundo más decir, hegemonizado por Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética y después del final de la Guerra Fría, de la primera, de aquella Guerra Fría, porque estamos en otra con elementos calientes también, ¿no? Pues obviamente hegemonizados por Estados Unidos, claramente, ¿no? Ahora estamos en un mundo mucho más multipolar, complejo y convulso, pero claro que los poderes económicos muchas veces, pues esto, hay una parte de la derecha liberal que a mí me llama mucho la atención en las tertulias, que tiene una visión como muy, muy formalista, ¿no? No, el poder de Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez tiene derivas autocráticas indudables y nosotros somos los primeros críticos, ¿no? Así nos va, ¿no? Muy críticos con Pedro Sánchez. Pero bueno, hay mucho más allá de Pedro Sánchez, hay mucho más allá de los gobernantes, además de determinados estados que pintan lo que pintan, ¿no? Bueno, pensemos en Mitterrand en los años, es decir, el programa común del Partido Socialista y del Partido Comunista. Pues ya en aquel entonces, el inicio de la globalización económica, determinadas políticas keynesianas no se podían hacer, porque el capital se iba. Entonces el capital no. O sea, entonces ya hay una amenaza del poder económico. ¿Usted tiene soberanía? ¿Usted puede llevar a cabo su programa? Pues depende de lo que haga. 2008, pensemos en la salida de la crisis de 2008. Bueno, uno podía hacer las políticas laborales, fiscales, económicas, sociales que quisiera. Pues bueno, el margen de maniobra convendremos que es muy acotado, ¿no? Dentro del euro, dentro de la decisión de determinados poderes que no ha elegido nadie. Claro, luego hablamos de desafección democrática. ¿Cómo no va a haber desafección democrática si tenemos la sensación de que muchas decisiones legislativas, normativas de los estados vienen enormemente condicionadas por unos señores muy trajeados y muy perfumados, pero no elegidos democráticamente. Y eso es un problema, claro que es un problema. Cuando hablamos de democracia liberal, lo que hay que preguntarse es ¿dónde? Claro, vamos a tomárnosla en serio, claro que sí. Yo no quiero, en fin, hacer nostalgias de autocracias de ningún color ni de ningún tipo. No, para nada. Claro que hay que ser críticos con esas autocracias, pero muy críticos, pero también autocríticos. Y ver hacia dónde van nuestros sistemas democráticos con carencias, pero con carencias muy importantes, estructurales. Claro. Siempre se ha dicho que la clase media al final es lo que da estabilidad a un país, pero da la sensación de que ahora mismo la clase media está desapareciendo o tiende a desaparecer, precisamente porque estos jóvenes en muchos casos no van a tener opción a ser clase media, lo que estamos comentando, con sueldos muy precarios, con trabajos discontinuos, viviendo en una situación habitacional, desde luego,
demencial completamente, es decir, yendo a peor clarísimamente con respecto a sus padres, ya no te voy a decir sus abuelos, pero sí a sus padres. Entonces, esto es un drama para la sociedad y es un drama para la democracia que esté desapareciendo la clase media. Totalmente, totalmente. De hecho, suele invocarse muchas veces la clase media como una clase media aspiracional, a la que todo el mundo se siente parte, aunque en la realidad, cuando uno analiza, ¿no?, y hace un escrutinio más, se focaliza y dice, ¿usted es clase media? ¿Qué es eso? Es una categoría muy difusa. Usted igual aspira a serlo, pero ya no lo es. Porque esos equilibrios del pacto de posguerra, del estado de bienestar, de un pacto entre el capital y el trabajo, también marcado por las presiones, obviamente, del socialismo real, porque tampoco el estado de bienestar tampoco es un proyecto que cae del cielo, sino se va decantando a través de muchas presiones y sobre todo de la organización del movimiento obrero, de los partidos de izquierdas, cuando la correlación de fuerzas era mucho más favorable y cuando la izquierda estaba en eso, no estaba en las identidades sentidas, sino estaba en organizarse para luchar por los derechos sociales y por los derechos de los trabajadores. Todo eso se ha ido perdiendo, sí. Hay quien dice, bueno, tampoco hagamos una reconstrucción nostálgica porque el tema de la socialdemocracia o el estado de bienestar es un estadio muy concreto en la historia. Y es cierto, estamos hablando de 40 años. Desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, desde la Segunda Guerra Mundial. Y en los años 70-80 ya empezamos con la contrarrevolución thatcheriana, con, en fin, crisis del petróleo también y una serie de... Es decir, es verdad que eso históricamente es un suspiro, porque 40 años en la historia no es nada, ¿no?, en la historia de la humanidad. Pero analicemos y contrastemos ese estadio de existencia de una clase media, de unos equilibrios sociales, con lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy son, desde mi punto de vista, unas dinámicas económicas de concentración y una falta de expectativas clamorosa para muchísima gente, para amplias capas de la población, no para los obreros proletarizados de las fábricas, que ya en nuestra Europa occidental ni siquiera existen, ¿no?, sino para una precarización generalizada, ¿no?, esto de la uberización de la economía. ¿Esto qué es, no? La sustitución de las relaciones laborales por relaciones mercantiles, ¿no? Yo trabajo en una planta, en un centro de trabajo. Yo tengo un cliente, te cuento un caso concreto. Tengo un cliente que trabajaba en una sala de despiece de pollos, ¿no? Una sala de despiece de pollos. En un lugar, tenía un empleador, un solo pagador, se vestía con el traje de la empresa y trabajaba con sus 200 compañeros en un mismo lugar con un horario tasado y concreto. Bueno, una relación laboral, ¿no?, de ajenidad y dependencia, vamos, de libro, ¿no?, del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues él y sus 200 compañeros estaban como falsos autónomos. Claro, este es la precarización, el fraude generalizado, ¿no? Pues esto no puede ser. Esto no puede ser de ninguna de las maneras. Con el tema de la vivienda, pues lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué clase media va a haber cuando la mayor parte de la gente, pues si no es heredera de un piso, de 2 pisos, de su familia, pues se las ve y se las desea para acceder a una vivienda? Claro, el modelo austriaco nos habla del modelo vienés, pero tienen un 20 y pico % de vivienda pública en alquiler, tienen un parque de vivienda pública en alquiler. Nosotros tenemos un 2,5% de vivienda pública en alquiler. Porque claro, también por nuestras carencias y por nuestros desequilibrios respecto a esos países, pero también porque se han hecho las cosas muy mal y porque la vivienda pública que había se ha ido descalificando en el suelo público, se ha ido descalificando y se ha comprado por determinadas personas que luego muchas veces han hecho negocio vendiéndola en el mercado privado, porque eso también ha ocurrido, porque los poderes públicos no han querido hacer una política de vivienda digna de tal nombre, no han querido garantizar la vivienda como un derecho social, como un derecho incluso fundamental, ¿no?, un sistema democrático debiera serlo, ¿no?, sino han hecho una política inmobiliaria, a lo sumo, ir tirando, ¿no?, una política en la que, pues, antes de que pinchara la burbuja, la gente iba a las entidades bancarias, pedía un préstamo hipotecario, los departamentos de riesgos de los bancos tenían las carpetas completamente vacías, porque nadie hacía ningún control, se daba el 120% para la vivienda, para el coche, para la casa de la playa y para el flotador, para cualquier cosa, 25 cláusulas abusivas de paso, y cuando pincha eso, pues mucha gente ve que sus familias terminan en las calles y los poderes públicos han hecho muy poquito, ¿no? Muy poquito. Unos y otros. Unos y otros, ¿no? Totalmente, unos y otros. Cuando lo que hay que hacer en el tema de la vivienda es una política de medio-largo plazo, no queda otra, de construcción de vivienda pública en alquiler, yo incluso diría radicalmente 100% en alquiler, controlando que el ciudadano cumpla los requisitos de renta para acceder a esa vivienda. Incluso de renta limitada, como había antes. Incluso de renta limitada, indudablemente. Y, bueno, claro que hay que intervenir en el mercado, pero intervenirlo bien, no intervenirlo... Claro, lo que pasa es que es más fácil, Pedro, y más barato hacer un Real Decreto Ley, hacer una
una ley que luego es inaplicable, porque nos encontramos con la contradicción de que las competencias están en las comunidades autónomas. Y además te lo dicen, bueno, no, si esta ley en la Comunidad de Madrid no se va a cumplir, porque el gobierno autonómico es el que decide Están transferidas. y no lo va a... Pues, hombre, vamos a poner... Porque si no hacemos todo esto, tenemos un estado de cosas un poco, en fin, sombrío, ¿no? Y es verdad que muchas gentes han visto cómo sus expectativas se han truncado completamente, ¿no? Eso era el 15M un poco, ¿no? La reivindicación de que las expectativas estaban por los suelos, ¿no? Y que mucha gente veía que no se iba a poder, bueno, no iba a poder tener un trabajo digno, no iba a poder acceder a una vivienda digna, cada vez iba a tener más problemas para acceder a unos servicios públicos que fueran de calidad, cada vez más los servicios públicos iban a ser una red subsidiaria que estuviera ahí, pero a la que no conviniese demasiado ir, ¿no? Un modelo más bien, hablamos antes de Iberoamérica, ¿no? Y con cierto dolor, ¿no? Porque tenemos tantos lazos culturales, históricos, políticos que hay que reforzar y que hay que trabajar en la política internacional, y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero claro, es que lo que ha pasado durante las últimas décadas también allí, pues, principalmente en esos años 70, 80, 90, fue unas políticas inducidas por los poderes económicos y países que no se les ha permitido desarrollar estados sociales, soberanías productivas y bueno, que han sido bancos de prueba de políticas demenciales que han aumentado desigualdades sociales. Que me daría miedo que reprodujésemos en Europa y que creo que en buena medida en alguna parte de Europa estamos reproduciendo. Una élite desconectada de las poblaciones, desconectada de los estados, una élite hiperprivilegiada, unas clases medias cada vez más exiguas, cada vez menos medias, cada vez más proletarizadas y unas clases trabajadoras pues totalmente precarias, sin capacidad de ahorro, de consumo y sin certeza, que viven al día. Al día. Y sé de esto y además con un futuro tremendamente incierto. Pero mira, aquí se ha dado una paradoja hace unos días, que ha habido una manifestación precisamente por el derecho a la vivienda, por reducir los costes de los alquileres, pero curiosamente en esa manifestación había gente de izquierdas cuando hay un gobierno de izquierdas. Es decir, esto es una paradoja total y que además lleva ya 6 años en el gobierno. O sea, estaban protestando los que están en el gobierno a sí mismos, estaban protestando, quejándose de sí mismos. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está la izquierda de verdad que se preocupe para solucionar esos problemas? Que hubiera gente de izquierdas, Pedro, es hasta natural. Lo que no tiene sentido es que hubiera ministros del gobierno manifestándose contra ellos mismos. Eso ya es kafkiano, eso ya es absolutamente, es delirante, ¿no? Sí, yo el otro día escribí un artículo que saldrá en unos días en el que yo planteo esto. Yo digo, pero ¿ante quién se manifiestan? ¿Ante el Espíritu Santo o los Reyes Magos de Oriente, ¿no? Seamos un poco serios. Uno no puede querer estar en el gobierno y tener responsabilidades ejecutivas y comportarse como si estuviera en la Asamblea de la Facultad. Eso es. Y hay gente que cree que no ha salido de la Asamblea de la Facultad y que son unos perpetuos adolescentes. Oiga, ustedes no son unos perpetuos adolescentes. Manejan el dinero público. Y como dijo aquella señora, no es que no sea de nadie, es que es de todos. Es de todos. Y sale de los impuestos. Y yo creo en un sistema progresivo, por supuesto que sí. Y creo que tiene que haber servicios públicos blindados, indudablemente que sí. Esto es lo que estamos comentando. Pero, hombre, usted tiene una responsabilidad. Usted no puede tomar el pelo y decir, no, es que este problema... Y luego aparece el presidente del gobierno y anuncia una transferencia de rentas otra vez totalmente inútil, que va a terminar en manos de los propietarios indudablemente de 200 euros, que además ya se había anunciado, que era la repetición de un anuncio, pero es que aparece en redes sociales Sumar, con todo respeto, pero aparece Sumar y dice, no, estamos totalmente en desacuerdo con esta medida. Ustedes están en el gobierno. El gobierno es un órgano colegiado, son corresponsables de las medidas. El presidente del gobierno no va por un lado. Esto me recuerda, ¿no?, a las decisiones geopolíticas. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero estamos. Oiga, pues tiene usted algo muy sencillo. Salga del gobierno, váyase a la oposición o incluso váyase a su casa. Hay quienes hacemos política fuera de los circuitos de los partidos oficiales porque no nos gustan. Tampoco estamos obligados a estar ahí. Es decir, uno también tiene un margen de maniobra y de honestidad intelectual para irse a otro sitio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es más cómodo seguir estando, ¿no? Y además ocurrió algo muy, muy, muy gracioso, si no fuera tan triste esta situación, que es que desde Izquierda Española le recordamos a Sumar que la susodicha medida de los 200 euros que estaban criticando no es que fuera del gobierno y por tanto también de ellos, sino que derivaba de un pacto, del pacto de gobierno entre PSOE, Sumar. O sea, que era una medida suscrita por Sumar. O sea, que ni se revisan los documentos, ¿no? Bueno, para ver el principio de contradicción. Es todo ello. Verdaderamente luego hablamos de la desafección, hablamos de que haya gente que debería votar a la izquierda y que se va a otros sitios, que podríamos hablar de los problemas que tienen esos otros lugares, que no son pocos, ¿no? Pero claro, pues esto genera sobre todo un caldo de cultivo de antipolítica que a mí
y creo que nosotros también estamos muy de acuerdo, a mí me preocupa mucho, ¿no? De que mucha gente cuando hablamos de política, pues dice, uff, la política es lo peor del mundo. ¿Quién se va a dedicar a la política? Usted dedíquese a la empresa, pero la política, pues la política debería ser lo más sagrado que hay, ¿no? Porque es la gestión de lo común, es la gestión de, en fin, de la polis. Y la hacienda de las personas. De la vida y la hacienda de las personas. De poner en orden lo que nos compete a todos, lo que es de todos. Con lo cual, claro, no podemos permitirnos esa degradación de la política porque es la antesala de la aparición de cirujanos de hierro, de populismos carismáticos, de soluciones autocráticas que no son soluciones, sino son empeoramiento de los problemas. Pero claro, hay un caldo de cultivo. Y si no atajas ese caldo de cultivo, pues estás perdido. Fíjate, yo he dicho muchas veces que o reformamos, mejoramos la democracia o corremos el riesgo clarísimo y cada vez más evidente de perderla. Mira, uno de los elementos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, uno de los elementos definitorios precisamente de un buen sistema democrático es la movilidad social. Es decir, que una persona nazca en las capas más desfavorecidas de la sociedad, pero que precisamente la sociedad le ayude a poder llegar, si de verdad quiere esforzarse y tiene valía, a los puestos de mayor responsabilidad. Pero yo tengo la sensación de que esto no se está dando ahora mismo, Guillermo. No, absolutamente. Porque estamos viendo que al final los puestos importantes están copados por esas élites que forman ya a sus hijos para ser élite, para dominar la sociedad y que en cambio, una vez más, lo enlazamos con todo el tema de la educación, de esa sanidad deteriorada que hace que al final les perjudique también a su salud. Estamos viendo que es muy difícil hoy en día, creo que más difícil que nunca, salir desde abajo y poder llegar a un puesto de responsabilidad. Indudablemente, no hace falta más que ver las estadísticas y ver esa concentración de riqueza y esa decantación de la sociedad hacia una sociedad que no es meritocrática en modo alguno, ¿no? Donde el 70-80% de la riqueza, y hablamos de democracias presuntamente consolidadas, presuntamente plenas, 70-80% de la riqueza tiene que ver con la herencia, tiene que ver con el origen social. Tiene que ver es decir, no con la movilidad social, no con el esfuerzo, con la capacidad de cada uno, sino tiene que ver con el condicionamiento de dónde ha partido cada uno. Perdóname, lo que suelo decir, las CES, ¿no? Sí, es decir, depende de la cuenta corriente de los padres, del código postal donde han nacido y de la cultura también de la familia. Totalmente. Es decir, porque eso al final va a condicionar completamente a ese joven. Habrá casos excepcionales en los que no, pero eso lo condiciona muchísimo. Sí, pero yo creo que hay un relato pues, muy ortodoxo también, del que participa buena parte de nuestra derecha también, hasta que cree en un mercado, en un libre mercado pletórico y tal, y considera, bueno, esto no es así, ¿no? Cada uno según lo que haga, según lo que se esfuerce. Hombre, eso sería así si partiéramos en igualdad de condiciones en la carrera de la vida, pero es que no es así, es que partimos con unos desequilibrios enormes, ¿no? Y mucha gente pues niega esto, ¿no? Es decir, pues, oye, es negar la evidencia, es negar la realidad más palmaria. Y por otro lado, una parte de la izquierda, hay una frase de Félix Ovejero que rescato también en el libro, muy interesante, y una parte de la izquierda que en vez de igualarnos a cada uno al inicio de la carrera de la vida, ¿no? Pues lo que está buscando es diseñar una carrera a medida de cada cual. Esto es de Ovejero, pero lo suscribo plenamente. Es verdad, esta izquierda posmoderna, en vez de poner el acento en esa redistribución de la riqueza, incluso de las herencias, ¿no? Que es importante porque generan desigualdades, en ese reequilibrio social, esas políticas materiales, por así decirlo, pues está más en diseñar. Es decir, cada uno usted es diferente, es especial, es un yo único, y entonces voy a diseñarle una ley a medida de cada cual. No. Lo que tiene que hacer precisamente la izquierda, volviendo a lo que hablábamos, es defender una ley común que nos iguale a todos y defender una movilidad social que hoy hemos perdido en sociedades profundamente injustas. Y sociedades, curiosamente, que muchas veces se habla de meritocracia, pero son más aristocráticas que meritocráticas, porque efectivamente hay unas determinadas élites que no son solo políticas, que son sociales, que son económicas, que acaparan los recursos, que acaparan el poder y que acaparan las oportunidades. Con lo cual, la igualdad de oportunidades puede ser un principio precioso, pero es un principio que se queda en una declaración de intenciones formal, de nuevo, como los principios rectores de la política social y económica de la Constitución, ¿no? como el derecho a la vivienda. Bueno, pues se quedan en papel mojado. Y eso, de nuevo, volvemos a lo mismo, es un peligro democrático, es un peligro enormemente claro, ¿no? Es un peligro porque pone en cuestión en fin, nuestro futuro, nuestro presente inmediato y nuestro futuro. Totalmente. No sé si estoy equivocado, pero creo que la izquierda siempre había sido universalista. Sí, totalmente. Con lo cual... Te has acertado, vamos, no he equivocado, perdón. Con lo cual entiendo que ya lo has apuntado, aunque sea de manera breve,
que los nacionalismos os debe chirriar al que tenéis ese sentido tradicional de la izquierda, ¿verdad? Es decir, y sobre todo los nacionalismos que estamos viviendo, que son claramente excluyentes, que son supremacistas. Es decir, esto es inaceptable desde el punto de vista de la izquierda. ¿Por qué lo están permitiendo estos nacionalismos los gobiernos progresistas? Simplemente, como tú dices, por mantenerse en el poder, pero eso es traicionar efectivamente a la izquierda, ¿no? Totalmente, Pedro. Pues hay mucho de eso, hay mucho de ese cortoplacismo electoral corrupto, digámoslo claro, hay una corrupción intelectual, una corrupción moral que va más allá de la corrupción política y económica, a veces incluso es más grave, que es el de engañarnos a todos, ¿no? Y decir que se puede gobernar con aquellos que bloquean unos presupuestos generales del Estado, con lo cual no hay posibilidad de gobernar, hay posibilidad como mucho de estar en el gobierno, o la conversión de la socialdemocracia en un proyecto personal, en el que un señor puede decir una cosa y puede decir la contraria. De hecho, dice la contraria, el principio de contradicción ha volado por los aires, no dura ni 24 horas, la hemeroteca desmiente cada cosa que sostiene y no pasa nada, vamos tirando. Lo importante es que no gobiernen los otros, no queremos un gobierno PP Vox, bueno, yo tampoco lo quiero, pero no vale cualquier cosa, no vale todo. Y usted no puede gobernar con aquellos que le impiden llevar a cabo cualquier agenda social. Y además, si vamos a los fundamentos, si usted es mínimamente de izquierdas, si usted es mínimamente progresista, lo primero que debería tener claro es que hay una serie de valores de los que hemos hablado, justicia, igualdad, libertad, que son de vocación universal, que debemos intentar aplicarlos no solo en nuestros estados-nación, sino tejer alianzas internacionales para defenderlos, ¿no? Entendiendo que hay trabajadores, que hay, en fin, esa clase trabajadora buscaba la transformación de las sociedades, pero tenía una vocación universal, la tenía en Marx, ¿no? Tenía una vocación universal. Y ahora estamos en todo lo contrario, en asumir como progresistas ideas que son racistas, que son xenófobas. Pero hagamos un somero repaso, ¿no? Es decir, son los hijos de Jordi Pujol, que hablaba de los problemas que tenía la inmigración andaluza, porque los inmigrantes andaluces podían contaminar la raza catalana. Son los herederos de Heribert Barrera, que es un señor de los años 80, fue presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, hablaba del coeficiente intelectual de los negros, de los blancos, un señor que era racista abiertamente, pero no en 1740, que dices, bueno, es decir, no, en 1980, y lo son ahora, ¿no? El señor Junqueras en el año 2008, vuelvo a decir, claro, 2008, escribió un artículo que creo recordar, cito de memoria, se llamaba Proximidades genéticas, y hablaba de la raza catalana, y de las diferencias entre la raza catalana, los catalanes, en fin, que se parecían más a los indoeuropeos que los andaluces o que el resto de españoles. Son gente que han seguido hablando de raza, que luego han ocultado esto a través de la identidad nacional, de la identidad cultural, pero siempre con un proyecto segregacionista, con un proyecto racista, como has dicho, supremacista, ¿no? De odio no al diferente, de odio al vecino, de odio al conciudadano, de odio a los propios andaluces tan españoles como ellos, que fueron a trabajar muchas veces bajo condiciones de explotación en el franquismo y en otras etapas históricas, explotados por una oligarquía que hizo fortuna al calor del régimen, al calor de la dictadura, y que luego siguió haciendo fortuna en democracia, porque no nos olvidemos que el 90%, más del 90% de los alcaldes franquistas en Cataluña pasaron a ser luego en democracia alcaldes de Convergencia. Esa memoria histórica, esa memoria democrática, parece que no la podemos hacer. Bueno, nosotros queremos hacerla desde la izquierda. Yo sé que esto es muy incómodo para algunas posiciones, porque hoy el planteamiento es que esto no se puede decir porque puede abrir el paso a la derecha, a la extrema derecha. Bueno, yo sostengo, con mucha humildad, pero creo que tiene base, que Junts es un partido de extrema derecha, es un partido que es xenófobo, es un partido que plantea la insolidaridad fiscal. Creo que en una sociedad saludable moralmente no se puede gobernar con los herederos, los continuadores del proyecto político de la banda terrorista ETA, que son quienes se ratifican, no rectifican, sino se ratifican en el proyecto político y ni siquiera condenan los medios criminales, pero en el proyecto político, por lo que mataba ETA, siguen ratificándose. Es decir, creen que había una causa justa para asesinar, para perseguir, para expulsar, para mutilar, ¿no? El éxodo vasco, ¿no? Cuánta gente se tuvo que ir, ¿no?, del País Vasco. Eso es intolerable, absolutamente. Yo creo que con todos esos proyectos políticos nacionalistas, identitarios, racistas, supremacistas, fiscalmente insolidarios, ¿no? A mí me recuerda muchas veces a la Liga
Liga Norte, la antigua Liga Norte de Salvini, que hoy gobierna con Meloni en Italia, que en su momento, no sé si recordarás, con la Padania, ¿no? Este proyecto de secesión que también hubo en Italia en algún momento, ¿no? Que las regiones del norte de Italia decían, oiga, yo no quiero contribuir. De hecho, había incluso los mismos lemas. Roma ladrona, Roma nos roba, ¿no? La época de Bossi. Y aquí se han copiado, ¿no? Madrid nos roba, España nos roba, ¿no? O los andaluces nos roban. Incluso este chico tan gracioso, para quien le haga gracia a mí, ¿no? Rufián, suele hacer estos comentarios sobre, en su momento hizo, de que sus primos en Jaén utilizaban las ayudas del PER, las ayudas de los colegios, frente a los catalanes hacendosos y tal. Bueno, en fin, todo este relato es incompatible con los valores de solidaridad, de internacionalismo, pero esto lo sabe. Es decir, no descubrimos ningún Mediterráneo, a lo que voy. No quiero parecer que en Izquierda Española hemos descubierto algo que no lo sepa Pablo Iglesias, que por cierto lo tuviste aquí, y vi la entrevista y me parece magnífico muchas cosas que hay que escuchar. Es decir, y me parece este ejercicio de pluralidad que haces muy saludable democráticamente. Pero yo creo que ellos lo saben. Ellos lo saben, pero bueno, conviene no decirlo, ¿no? Y mantener esta entente artificial de que en España las izquierdas pueden gobernar con quien odia a España y defiende la desigualdad entre españoles. Y yo pues, sostengo lo contrario. Creo que un proyecto de izquierdas en España no se puede hacer con quien odia a la nación común y odia a buena parte de los españoles y defiende el supremacismo de unos respecto a otros. Eso no se puede sostener. Porque al final es lo que tú dices en el libro, se está traicionando el espíritu de la izquierda. Creo que sí. ¿Se está traicionando también el espíritu de la izquierda con esta politización de la justicia, que además tú como abogado la tienes que vivir todos los días? Esto no es absolutamente inaceptable y parece que lo hemos normalizado. Tenemos el último escándalo con el fiscal general del Estado, algo absolutamente inaudito, yo creo que en todo el mundo. Es decir, ¿qué nos está pasando también con el tema de la justicia? Y hablando de la justicia, me viene a la cabeza una reflexión interesante de una persona que estuvo muy cercana a Podemos en los inicios, siempre ha estado Carlos Fernández Liria, profesor de filosofía en la Universidad Complutense, que él hablaba de la importancia del Estado de Derecho, desde una perspectiva marxista. La suya es una perspectiva marxista, ¿no? Del Estado de Derecho, de como buena parte de la izquierda, igual más revolucionaria, pues algunas veces ha despreciado el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia de la justicia, como si fueran patrimonio del adversario o incluso del enemigo. Estas son cuestiones de la democracia liberal, de la democracia formal, del Estado burgués, ¿no? Esta vieja retórica. Y él, Carlos Fernández Liria, y yo suscribo su tesis, decía un poco lo contrario, decía que eso es un gran error de la izquierda, ¿no? Lo que hay que defender es la realización completa del Estado de Derecho como proyecto de emancipación, del Estado social y democrático de derecho. Y denunciar que bajo determinadas condiciones económicas de las que hablábamos antes es cuando igual el Estado de Derecho, si tiene presiones de los poderes económicos financieros, pues seguramente no hay tal Estado de Derecho, sino un papel mojado. Esa reflexión es interesante, pero no se puede despreciar la separación de poderes, los contrapesos, la independencia de la justicia. ¿Cuál es la alternativa? ¿Una autocracia de concentración de poder? Eso nos viene bien, ¿no? Lo que tenemos que defender es el vigor y la calidad de un Estado de Derecho en un momento en el que no tenemos amenazas solo internas, sino también externas, es decir, indudablemente en la red, en Internet, donde hay muchísimas posibilidades, también hay muchos riesgos y hay constantes contratos que firmamos todos los días que nos someten a cláusulas de jurisdicción, de arbitraje privado, yo qué sé, en Pensilvania o en China, en cualquier sitio, ¿no? Y no las negociamos y, en fin, con lo cual el Estado de Derecho, claro que es protector. ¿De quién? Pues como siempre, de los más débiles, como la ley, ¿no? Los ricos no lo necesitan. Quienes se pueden escapar del cumplimiento de las leyes no necesitan esas leyes. La ley es la voz del más débil, eso es la ley, ¿no? A mí lo que está ocurriendo me parece muy preocupante y que haya una serie de partidos que estén hablando constantemente de lawfare y tal. Bueno, claro que hay que acotar legislativamente que la justicia tenga su papel y no tenga otro, indudablemente, pero uno no puede generalizar la cooptación política de fichas, ¿no? El fiscal general, el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros planteamos una propuesta que, por supuesto, todo el mundo ignoró, pero que en su momento creo que algún otro, ¿no? Incluso Rejón, en la época de Más País, hablaron de esto. Y hay derecho y algunas organizaciones de la sociedad civil dignas de respeto, que es el tema del sorteo, un sorteo acotado y un sorteo sobre unas bases claras sobre el conjunto de los magistrados, de los jueces y magistrados que cumplan los requisitos de idoneidad, de capacitación profesional indudablemente para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, porque lo que tampoco puede ser
es esa cooptación por las asociaciones. El 50% de nuestros jueces y magistrados no forman parte de ninguna asociación. Dejemos en paz a nuestros jueces y magistrados. Dejemos de reproducir constantemente la pugna partidista de jueces progresistas, jueces conservadores, jueces de aquí, jueces de allá, jueces azules, jueces rojos. Oiga, usted respete la independencia del Poder Judicial y luego, por supuesto, como ciudadano, cada cual tendrá sus posiciones políticas y es bueno que así sea. Pero yo sí creo que nuestra justicia, en las pequeñas, en las primeras instancias de un juzgado de primera instancia civil, un juzgado de instrucción, es independiente y está repleta de grandes profesionales. Ahora bien, en el órgano de control y gobierno de los jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, pero ¿cómo va a ser independiente si lo que se ha estado es generalizando constantemente desde los años 80 ya, pues un reparto de fichas, un reparto de cuotas? Eso no puede ser, ¿no? Y la deriva hacia la que vamos, pues es preocupante, sí. Y yo creo que este gobierno es un responsable directo de una serie de comportamientos muchas veces autocráticos, que no tienen que ver con una democracia de calidad. Lo comentabais el otro día con David Jiménez en la entrevista fantástica por la que te felicito, Pedro, en la que hicisteis. Con los medios de comunicación está pasando lo mismo. No es que no esté bien llevar a cabo un programa de regeneración democrática, ojalá. El problema es que la credibilidad de quien lo pone en circulación, pues muchas veces deja mucho que desear. Totalmente. ¿Cómo puede alguien joven como tú, alguien preparado como tú, como estáis viendo, queridos amigos, además un grandísimo orador, pero cómo puede destacar en política? ¿Cómo puede su mensaje trasladarlo a la ciudadanía? ¿Cómo puede llegar a tener puestos de responsabilidad? ¿Eso es posible sin tener esos apoyos que al final te van a exprimir luego cuando llegues a esos puestos de responsabilidad? ¿Se puede ser verdaderamente independiente en el mundo de la política? Porque al final, si tu mensaje extraordinario no lo conoce nadie, al final no te van a votar, ¿no? Y tú estás ahora mismo en Izquierda Española, pero Izquierda Española, ¿cuántas personas lo conocen en España? Porque al final no tenéis ese apoyo, que está una vez más todo relacionado, el apoyo político, el apoyo mediático, el apoyo económico, todo absolutamente relacionado. ¿Cómo puede alguien joven despuntar en política actualmente? Seguramente más del 95% de los españoles no tengan ni idea de qué es Izquierda Española y seguramente ese mismo porcentaje tampoco sepa que nos hemos presentado a las elecciones europeas con un resultado pues, muy modesto, del que te voy a contar ahora alguna cuestión también para que la gente sepa cómo se hace una campaña sin recursos, sin medios y cómo está en cuestión, ¿no?, la independencia cuando los costes de entrada en política son tan grandes, ¿no? Sí, a ver, nosotros creo que vivimos en un sistema democrático, pero en un sistema democrático en el que a veces las cursivas o las comillas hay que meterlas para explicar bien cómo funciona, ¿no? Sin dinero y sin patrocinadores es enormemente complicado. Es enormemente complicado. Nosotros tuvimos 2 semanas de cierta exposición mediática en enero, cuando El Jacobino, un proyecto en el que llevábamos trabajando sin ningún medio durante 3, 4 años desde que nos conocimos, pues desde entonces, desde el año 2020, y a inicios de este año pues damos a conocer que surge un partido político y bueno, pues, aparece pues, un cierto interés, sobre todo de medios de centro-derecha, indudablemente, que también tienen sus intereses y que ven seguramente la oportunidad de fragmentar o dividir a la izquierda. Hubo alguna reacción por parte de los medios cercanos a la izquierda oficial, muy agresiva, por supuesto. Estos no son de izquierdas, estos son un apéndice. Y nosotros lo que dijimos, no sé, si somos un apéndice del fascismo y lo tenéis tan claro, dadnos voz. Dadnos derecho a réplica. Vamos a comparar programas, vamos a hablar de fiscalidad, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de laicismo, de religión, de identidades, de política internacional, en fin, vamos a comparar los programas. No vaya a ser que seamos más de izquierda nosotros, no por un izquierdómetro infantil, sino no hubo posibilidad de derecho a réplica, ¿no? Y lo que fue ocurriendo al correr de los meses, a medida que nos acercábamos a junio, a las elecciones europeas, es que también los medios de derechas pues fueron cerrando la puerta. Fue muy curioso. Incluso me llegó alguna información, no citaré la fuente, seré discreto, de que sí, hubo algún medio muy cercano al Partido Popular que dijo, no, cuidado. Aquí ya se ha acabado la broma porque el voto útil frente al sanchismo somos nosotros. No vaya a ser que un partido que se llama Izquierda Española, que poca confianza tiene en sí mismo el Partido Popular, que tema que se le vayan votos a un partido que se llama Izquierda Española. Hombre, si usted considera que hace las cosas bien, no temerá que se le vayan a un partido que desde el nombre claramente es un partido de izquierdas, no es un partido ni de centro ni de centro derecha, ¿no? Y, por supuesto, los medios cercanos a la izquierda oficial siguieron con el veto, además un veto activo. Y nos vimos con una campaña que hemos hecho con,
cada voto ha valido 1 euro, ¿no? Con 30.000, 32.000, 33.000 euros, de los que tenemos que devolver ahora préstamos de afiliados, vamos, 3 préstamos de afiliados, te doy las cuentas para que las tengas claras, tenemos que devolver 15.000 euros, nos hemos gastado 30.000, de los que tenemos que devolver 15.000, es decir, solamente nos hemos gastado 15.000, tenemos una deuda de 15.000 y hemos sacado 32.000 y pico votos. Un resultado pues completamente deficiente y que nos deja profundamente insatisfechos porque esperamos más. Claro, sin dinero, sin apoyo mediático, uno sí sale a correr, pero con una pierna atada, con los 2 brazos a la espalda y con un par de zancadillas a los 100 metros. Entonces, bueno, luego se puede analizar qué lento ha sido usted en la carrera. Sí, seguramente se puede ser más rápido y podemos mejorar cosas, ¿no? Pero indudablemente la forma de hacer política así es complicada. El precio de la independencia creo que es otra gran cuestión. Yo creo que el grupo de gente que está en torno a la izquierda española, yo no creo que seamos grandes héroes, no. Yo creo que cuando uno se convierte en héroe es que ya no vive en una democracia, que vive en un sistema moralmente corrupto, que vive en una dictadura, que se juega la vida y la libertad, y nosotros no nos jugamos la vida y la libertad, indudablemente, ¿no? Nos cerrarán puertas, tal, pero no se puede uno comparar con lo que hacía un concejal del PSOE o del PP en el País Vasco cuando ETA mataba día sí día también, lo que hacíais vosotros, por ejemplo, que también os jugabais la vida con el terrorismo, lo que hace cualquier resistente frente a una dictadura. No, eso no. Pero sí que es verdad que en España, pues si al poder político, al poder mediático y al poder económico no le interesas, pues no sales a jugar, indudablemente, como contaba David Jiménez el otro día, ¿no? No sales a jugar mediáticamente, no te llaman a un exdirector del Mundo para presentar tu libro en medios de comunicación en los que obviamente eso es noticiable, eso es noticia, pero no te llaman y es imposible que tu proyecto pueda salir adelante, indudablemente, se te cierran las puertas. Yo creo que la cuestión económica, financiación y la cuestión mediática son condimentos indispensables, ¿no? Y los costes de entrada en política pues son enormes. Nosotros nos hemos encontrado con ese escollo que no hemos podido sortear. También creo que si nos hubieran ofrecido una financiación de alguna manera, yo creo que la independencia nunca se puede negociar, nunca puede estar en cuestión, porque es el patrimonio que tenemos, en los que no tenemos otra cosa que nuestra credibilidad, ¿no? que nuestra coherencia. Claro. En todo caso, tenemos el espíritu combativo muy alto y seguiremos dando la batalla. Yo creo que este proyecto político hace falta, más allá de sus dificultades, hace falta y tiene presente y tiene futuro. Yo estoy convencido de ello. Los mejores quieren entrar en política porque ahora mismo la política está sufriendo un gran descrédito, un gran desprestigio por todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, entrar en política casi es un acto de heroicidad, porque sabes que primero te van a atacar por todos los lados, van a intentarte destruir a ti, a tu familia, hay que sufrir mucho para estar ahí en esa batalla política a diario. Y eso hace que muchas personas, que pueden tener un desarrollo profesional importante en el mundo privado, no quieran pasarse a lo público. Pero esto es un drama, porque al final perdemos toda la sociedad si no tenemos a los mejores para dirigirnos, para llevar las riendas de nuestras vidas. La degradación de la política es un drama, Pedro. Estoy totalmente de acuerdo. Y además me da la sensación de que es una dinámica que se acentúa con los años, ¿no? Y cunde esa sensación. Hablábamos antes de la antipolítica, pero también efectivamente de la selección de élites que tenemos en España y de la degradación, de la descomposición de la cosa pública. Es decir, esto es muy popular, tener un recelo casi congénito hacia la política y hacia los políticos. Si es que mi hijo se dedica a la política, muchas familias lo pensarán, es lo peor que me puede pasar. Es decir, si la política es, según el relato oficial, pues un nido de intereses, de corrupción, en fin, donde los ideales no valen nada, donde las opiniones caducan a los 10 minutos, a la hora prácticamente, ¿no? Pero es un drama, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos también la obligación desde diferentes lugares, ¿no?, de volver a prestigiar la política y considerar que la política en democracia es más importante que la cuenta de resultados de una multinacional. La política es más importante, los parlamentos, los gobiernos, ¿no?, la deliberación que viene antes de la participación, ¿no?, la decisión entre todos de lo que va a marcar nuestro destino, nuestro futuro. Entonces yo creo que, humildemente trato de contribuir, no porque yo forme parte de los mejores para nada, pero trato de contribuir a entender que la política pues es algo que siempre me ha pillado cerca y porque creo que es imprescindible y que es sinónimo de ciudadanía en un sistema democrático. Un ciudadano tiene que ser político, es decir, tiene que preocuparse por lo político, por lo público. Otra cosa es que no sea un político, representante político, ¿no? Pero esa mirada política, ¿no?,
ese intento de empatizar con lo que le pasa a nuestros conciudadanos es esencial. Y curiosamente y tristemente, Guillermo, es todo lo contrario. Cada vez hay más ciudadanos, especialmente jóvenes, absolutamente desligados de la política. Sí, sí. Y esto es terrible. Te iba a preguntar, tú hablas de que se ha traicionado a la izquierda. ¿También se ha traicionado al feminismo clásico? Sí, indudablemente. Creo que una de las derivas identitarias de la izquierda posmoderna es considerar que todo es un constructo social, que defender que hay dos sexos biológicos es prácticamente un guiño a la reacción. Y dices, hombre, será un guiño a la ciencia, no un guiño a la reacción, no será un guiño, en fin, es decir, ha cundido el irracionalismo, el desprecio por el propio pensamiento científico, ¿no? Por la biología. Pues hombre, eso es enormemente preocupante y eso ha puesto en pie de guerra al feminismo clásico, al feminismo de corte republicano, al feminismo que buscaba históricamente completar el ideal de ciudadanía. El ideal de ciudadanía hay que defenderlo. Lo que ocurre es que históricamente se quedaban excluidos más de la mitad de la población, todas las mujeres que no eran ciudadanas, que no tenían derechos políticos, que no tenían derechos civiles, que no tenían derechos sociales y económicos. Y eso hemos ido trabajándolo con el correr del tiempo, pero indudablemente aparece un identitarismo de género que niega la existencia del sexo biológico, que introduce criterios identitarios en todos los sitios y que niega la propia existencia de la mujer. Y eso es un disparate colosal y es muy entendible. De hecho, feministas importantes y feministas clásicas están en el entorno del proyecto, o están dentro incluso del proyecto de izquierda española y del jacobino, y cansadas de esta deriva identitaria, de este fundamentalismo identitario en el que parece que solo se puede hablar de las identidades, además de las identidades que nos dividen. Esto no significa que las minorías no tengan que estar en nuestro radar. Indudablemente, nosotros tenemos que estar por la ampliación de los derechos civiles. Y si hay personas trans que sufren, que son excluidas, que son víctimas de delitos, de discriminación, pues indudablemente hay que ampararlas, pero no se puede legislar tan mal, no se puede refundir la ley del solo si es sí, el abuso, la agresión, y hacer un engrudo legislativo con unas consecuencias además luego demenciales. Es decir, de nuevo hablábamos antes de la diferencia entre estar en la asamblea de la facultad o estar en el bar de la facultad tomándose un café o una caña, que está muy bien, y tener responsabilidades ejecutivas o legislativas. Hay que pedir seriedad y no la ha habido. No la ha habido, y creo que el Ministerio de Igualdad muchas veces pues no se ha preocupado por la igualdad. ¿A ti no te preocupa, Guillermo, que hemos pasado de una izquierda antibelicista, antimilitarista, pacifista, que se manifestaba en las calles contra las guerras, a casi todo lo contrario? Tú fíjate que incluso los verdes en Alemania ya les llaman los verdes caqui, ¿no? Pero es que lo estamos viviendo aquí. ¿Cómo es posible que un gobierno que dice que es el más progresista de la historia, lo que está haciendo es poniendo al ejército español en primera línea de combate prácticamente? Es decir, en lugares que no sabemos qué se está defendiendo allí, pero que si mañana, Dios no lo quiera, hay un enfrentamiento directo con Rusia, vamos a estar los primeros implicados. ¿Esto cómo se conjuga también con esa izquierda pacifista y antibelicista? Bueno, es que esta yo creo que más que una izquierda pacifista o belicista es una izquierda, en fin, es una izquierda, habría que preguntarse, es contradictoria, es enormemente contradictoria, ¿no? Y los que critican ese envío de armas también han estado hasta anteayer en el gobierno, con lo cual, y lo criticaban desde el gobierno, decían, no, pero esta parte de la decisión no es mía. Hombre, sí, es de usted. Si está en el gobierno, es de usted. Sí me preocupan cuestiones geopolíticas importantes. Otra cosa es que yo tampoco soy no creo en un pacifismo benefactor en el que, en fin, muchas veces se desprecia a las Fuerzas Armadas, porque eso ha habido una parte de la tradición de la izquierda que ha confundido el pacifismo con un entendimiento, desde mi punto de vista, un poco disfuncional de lo que es un Estado y de las políticas de defensa, que creo que hay que prestigiarlas y que hay que entender precisamente que son importantes, también tienen que ser importantes para la izquierda, porque un Estado necesita defenderse. Pero deberíamos hacer un orden de prioridades. Para empezar, yo creo, desde el punto de vista de la izquierda, ¿qué cosas hace mal la izquierda geopolíticamente? Pues confundir las relaciones de vecindad con relaciones de vasallaje. Nosotros tenemos que tener unas relaciones de vecindad con nuestros vecinos, no de sumisión, no de vasallaje. Y estoy hablando indudablemente de Marruecos. Hay que tener unas buenas relaciones, no se puede tener unas relaciones de subordinación y de vasallaje porque usted tenga que ocultar a saber el qué. Uno no puede traicionar al pueblo saharaui como se ha hecho. Es una absoluta vergüenza y un escándalo, porque además estamos hablando de derecho internacional, luego hablamos un poco de derecho internacional. Incumplir de Naciones Unidas. Usted es la potencia administradora y eso sí es un territorio pendiente de descolonización, no Cataluña, que algunos comparan. Oiga, no seamos obscenos, ¿no? Eso sí, el Sáhara, ¿no? Entonces, bueno,
oye, una situación también de seguridad, de regulación de los flujos migratorios, ¿no? De tutela de los derechos fundamentales de las personas que son maltratadas por la policía marroquí, por un régimen, en fin, hacia el que tengo absolutamente ninguna simpatía, pero también qué está ocurriendo en Ceuta y Melilla, ¿no? Dos ciudades, por cierto, que si hablamos de los clubes donde nos insertamos, y nos insertamos en un club supuestamente de defensa como la OTAN, y nos encontramos con la paradoja de que Ceuta y Melilla, oh sorpresa, pues parece que no están en la esfera de protección. Pues ¿por qué? Igual no le ha interesado a alguien, de la misma manera que contaba aquel ministro de Adolfo Suárez, Otero Novas, en sus memorias, cómo el referéndum de la OTAN, las presiones que hubo por parte de Estados Unidos en Canarias y las amenazas con fomentar el terrorismo, aquel terrorismo separatista del Empayac y de Cubillo, ¿no? Aquella cosa demencial. Entonces, bueno, lógicamente... Votamos algo completamente diferente a la situación actual, los españoles. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que hablar de esto no es eludir la cuestión del envío de armas, porque yo creo que la política internacional exige, desde mi punto, y me corregirás, Pedro, o primero tener ordenada la casa, luego, segundo, ordenar las prioridades. Y el interés nacional no puede aparecer siempre subordinado y uno no puede estar todo el rato sirviendo a sus presuntos socios, mientras que cuando exige ayuda mutua y reciprocidad, no hay reciprocidad de ningún tipo. No puede ser. Yo no tengo ninguna simpatía por la autocracia rusa, yo he sido crítico con una guerra que creo que es de agresión, pero creo que hay que analizar los antecedentes y creo que desde la Europa occidental tenemos que exigir que haya un debate serio y un debate libre. No podemos caer en las cancelaciones de decir, no, en Rusia y Ucrania lo que estamos defendiendo es la democracia frente a la dictadura. Oh, no me tome usted el pelo. Ucrania no cumple ningún parámetro, ningún estándar de inserción en la Unión Europea si nos tomamos en serio que la Unión Europea es un club de estados democráticos, que también podríamos hablar mucho ahí, ¿no? Y se parece también, ahí tiene rasgos autocráticos y es una pieza de interés codiciada no solo por Rusia, con su expansionismo panruso y que existe y que ha sido histórico, pero también una pieza en la que Estados Unidos pues, ha estado detrás con intereses económicos, gasísticos. Y claro, pues podemos caer en el idealismo de decir, no, el Euromaidán o la Revolución Naranja son movimientos espontáneos. Pues hombre, yo creo que habrá parte de espontaneidad en gente que está, indudablemente, la población civil de todos los lugares pues es plural, es heterogénea, es contradictoria, pero también ha habido intereses. Y los intereses se dirigen, ¿no? Y cuando uno es una pieza en una recomposición geopolítica, pues España debería, para empezar, ordenar las prioridades, ordenar la casa, tener una política muy diferente respecto a Marruecos y dejar de practicar con los vecinos y con los presuntos socios relaciones de vasallaje en las que la reciprocidad siempre está ausente, ¿no? Y además creo que esto también hemos coincidido en alguna charla en esta reflexión. Europa, cuando habla de autonomía estratégica, que queda muy bonito en los debates, esto hay que ver también cómo se paga, Europa tiene que reflexionar sobre qué quiere ser en esta aparición de un nuevo hegemón como China, con una diplomacia muy inteligente y con un avance económico, ¿no? de win-win entre los países, ¿no? Que no tiene nada que ver esta Segunda Guerra Fría con la Primera. Pero Europa, ¿qué quiere ser? ¿La periferia de todo eso? ¿Qué quiere ser? ¿Quedarse en un papel subalterno y seguidista respecto a los intereses de Estados Unidos? ¿O respecto a los intereses de otros? Que igual los nuestros no coinciden ni con los de unos ni con los de otros. También habría que ver cuáles son nuestros intereses, porque en la Unión Europea hay intereses muy dispares y muy contradictorios, ¿no? Los de Francia en la cuestión marroquí, en la cuestión del Sáhara, desde luego no son los nuestros, y los de Alemania. Pero bueno, podía haber una reflexión colectiva, ¿no? Sobre mayor autonomía, pero creo que no son reflexiones que pasen de ser, en fin, bueno, eslóganes bonitos que a la hora de la verdad pues no se aplican. Yo creo que desde el punto de vista de España tenemos que trabajar en una vía europea con el sur de Europa mucho más crítica, con la Unión Europea mucho más crítica, una vía mediterránea, creo que hay que trabajar en esa vía mediterránea, y la vía iberoamericana, que es fundamental. La vía iberoamericana es reforzar lo que son lazos ya no solo culturales, sino posibilidades políticas, económicas. Y pueden ser, no tienen por qué ser excluyentes todas esas vías de trabajo, ¿no? Y yo creo que devolver de nuevo la racionalidad y un cierto análisis crítico, así empezábamos la charla, a la política internacional, pues no nos vendría mal. Estoy a leer a Celimangas en El Mundo y me parecía esperanzador, ¿no? que en el debate sobre política internacional aparezcan voces que son capaces de decir una cosa
pero también decir la otra, ¿no? Que parece que en los debates, en los tertulias, hay que ponerse la bufanda de una manera muy, muy forofa y muy creo que sectaria. Guillermo, ¿hay algún punto, algún apartado de tu libro que no hayamos tocado y que tú crees fundamental que conozcan nuestros queridos seguidores? Yo creo que has tenido la generosidad de abordar los temas importantes y creo que incluso hemos ido más allá de algunas cuestiones del libro y te estoy muy agradecido. La verdad es que ha sido un honor y un placer. Muchísimas gracias. Pues queridos amigos, que la situación no está bien, es cierto. Que incluso puede empeorar también. Pero mirar, con personas jóvenes, preparadas, capacitadas, encima buenos oradores como Guillermo, la esperanza no está perdida. Y qué importante es que tengamos a estos jóvenes precisamente que estén luchando por conseguir entre todos un mundo mejor. Sabéis siempre el lema del canal, un mundo más libre, más justo, más seguro y sobre todo más humano. Y creo que con jóvenes como Guillermo todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Muchísimas gracias, Guillermo, Pedro, por haber participado en el canal. Un placer enorme, gracias a ti, enhorabuena por el proyecto y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.